Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Vivi y hoy les voy a mostrar mi bullet journal para el mes de agosto. Como este mes está de cumpleaños mi hija, decidí hacer un tema en honor a ella y elegí esta caricatura de un cuento del Dr. Seuss que se llama El gato en el sombrero y que a ella le gusta mucho. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la estética de estas caricaturas y específicamente la combinación de colores que usa. Decidí hacerlo en una hoja aparte, porque aunque mi bullet tiene páginas de 120 gramos, aún así hay algunos marcadores y lápices que se pasan de un lado para otro, así que no me quise arriesgar, además de que quería darle un efecto tipo sticker. Si es tu primera vez en el canal y quieres ver más contenido relacionado con el bullet journal y el journaling digital, entonces empieza por suscribirte y darle a la campana para que no te pierdas de nada. Este mes hice algunos cambios en mi bullet journal y decidí hacer la portada y en la página inmediatamente siguiente hacer mi calendario mensual. Y además decidí agregar mis objetivos mensuales al bullet journal porque los estaba poniendo en mi libreta personal o de motivación y la verdad es que cada vez la estoy utilizando menos y no estaba revisando mis objetivos ni mirándolos mucho. Entonces decidí ponerlos en el bullet journal, que es una libreta que uso todos los días. Para la frase de este mes elegí esta frase que encontré en Pinterest, que es una frase del Dr. Seuss, que dice: mientras más leas, más cosas sabrás, y mientras más aprendas, más lugares visitarás. Para mi sección de la vista mensual decidí hacer un calendario pequeñito, en vez de hacerlo como una lista, como lo he estado haciendo en los meses anteriores. El espacio es bastante reducido para escribir, pero creo que voy a tener suficiente espacio. Lo único terrible acerca de este mes es que tiene 31 días y parte un sábado y por lo tanto habría tenido que hacer 6 filas, así que decidí el día 30 y el 31 hacerlos en la misma cuadrícula y dividirlo en dos. Para la sección de mis objetivos del mes hice estos dos marcos o cuadros. No les puse título, pero uno es para aquellas cosas relacionadas con mi trabajo y el otro para aquellas cosas relacionadas con mi salud. Me gusta mucho la estética, como les decía, de esta caricatura. Son dibujos bastante, digamos, desordenados, con líneas poco rectas, sinuosas. Así que estoy utilizando el Tombow Pudenosuke, que da ese efecto de líneas poco precisas, algunas más delgadas y algunas más gruesas. La siguiente sección es mi calendario de recuerdos. Y para hacer esta sección y el resto del bullet journal voy a estar usando este kit de bullet journal mensual, que incluye títulos, algunos banners como estos para poner tarea o estas cintitas y banderines, y además incluye varios elementos decorativos y también un habit tracker y un mood tracker. Mi calendario de recuerdos es una de mis secciones favoritas del bullet journal. Cada día lo uso para anotar alguna cosa que pasó que quiero recordar, o pongo alguna foto, o sencillamente pongo algún sticker que me motive de alguna manera.
Si quieren ver cómo queda esta sección terminada, me pueden seguir en mi Instagram. El mes pasado decidí agregar unos trackers a mi barra lateral del calendario de recuerdo. El de páginas son las páginas leídas en el libro que estoy leyendo. Pongo simplemente la página en la que estaba al partir en mes y luego la página al último día del mes. Tengo un tracker de seguidores de Instagram y además un tracker de seguidores de YouTube. Estos trackers los tenía antes en mi libreta de YouTube, pero la verdad es que es una libreta que uso solamente cuando estoy planeando algún video de YouTube o para planificar cuándo los voy a subir, y por lo tanto tampoco los estaba rellenando, así que decidí pasarlos al bullet journal. Mis siguientes dos secciones tienen que ver con las tareas del hogar. Hago un mini calendario en donde anoto los menús o las cosas que voy a cocinar cada día. Es como una planificación de las comidas del mes. Y abajo hago una lista en donde anoto las cosas que necesito planificar con antelación, como por ejemplo dejar descongelando algo o hacer un pedido del supermercado o dejar picadas algunas verduras, etc. La siguiente página son las cosas de las tareas del hogar, como sacar la basura, lavar sábanas, cambiar sábanas, toallas, etc. Y hago también un calendario aún más pequeñito porque no lo uso para escribir, sino que tengo una especie de simbología con colores, en donde cada color significa una tarea. Y simplemente hago un puntito del color correspondiente en la semana en donde tengo que hacer esa tarea. Y la lista de abajo es para anotar cosas específicas. El mes pasado implementé estas dos secciones y la verdad es que me sirvieron mucho para planificarme y organizarme con las cosas de la casa, así que decidí repetirlas este mes. La siguiente sección es el Habit Tracker y para eso voy a usar este título que viene en este kit mensual de Bullet Journal. Les dejo abajo el link en la cajita de descripción por si lo quieren revisar. Este mes decidí agregar los Habit Tracker nuevamente al Bullet Journal porque quiero volver a traquear algunas cosas y quiero ya, como les había dicho en un video anterior, empezar a preocuparme más por mi salud. Pero solo voy a traquear 4 cosas porque si no me aburro y no las lleno. Así que elegí las que fueran más importantes para mí, que es dejar de consumir cosas con azúcar, hacer deporte, ojalá todos los días de la semana, tomar más líquido y por último puse un tracker dedicado a Instagram porque quiero ser un poco más consistente con las publicaciones. La siguiente sección es mi Mood Tracker y para eso voy a estar usando estos sets decorativos que son los mismos que dibujé para este set mensual pero sin color. El Mood Tracker también está incluido en el set mensual que les mostraba y lo que voy a hacer es recortarlos, pegarlos en la libreta porque la verdad es que me da flojera dibujar a mano todos estos iconos y preferí dibujarlos en el iPad. Abajo hago mi leyenda en donde pongo los distintos emociones o estados de ánimo que quiero traquear y arriba hago un título con la misma tipografía que he estado usando en todo el mes.
El mes pasado hice un tracker similar y la verdad es que me parece mucho más cómodo y sencillo recortar estas figuritas y pegarlas versus dibujarlas todas una por una en el bullet. Este mes estoy traqueando 5 estados de ánimo: enojado, ansioso o preocupado, neutro, feliz y súper feliz. Y obviamente estoy usando los mismos colores del resto del tema. Tuve que agregar un color porque eran 5 estados de ánimo y no 4. El mes pasado cometí el error de que todos los colores de mis emociones eran muy similares y por lo tanto a veces no sé si estaba triste o feliz. Así que lo bueno es que este mes tiene mucho contraste. La siguiente sección es mi weight tracker, que agregué al bullet journal nuevamente el mes pasado porque, como les decía, quiero empezar a preocuparme más de mi salud. La siguiente sección son mi sección para los gastos y las cuentas de la casa y las cuentas que le pago a mi mamá. Y simplemente hice estas cajitas y puse los títulos encima. Muy simple de hacer. Y ahora sí pasamos a las semanas. Este mes quise probar algo que nunca había probado en mi bullet journal, que es el Dutch Door, y decidí hacer todas las semanas iguales, no solo una con Dutch Door porque eso gasta muchas páginas, así que recorté las hojas que correspondían a las 3 primeras semanas del mes y la cuarta semana quedó en la última hoja. En la primera barrita lateral voy a hacer mi lista de tareas, que como les comentaba en mi video de cómo me organizo usando un bullet journal y además un planner digital, me hace mucha falta la lista de tareas semanal en el bullet journal, así que decidí agregarla nuevamente. Y la idea del Dutch Door es que voy a tener disponible esta lista de tareas independiente de la semana en la que me encuentre. Para los días de la semana usé estos pequeños banderines del kit y los numeré. Y acá me doy cuenta que me había faltado un día, así que la primera casilla lo dividí en 2 para sábado y domingo. Para esta otra semana decidí usar los títulos de los días de la semana. Y también dividí sábado y domingo en una sola casilla y puse los números sobre los stickers. En la otra barra lateral puse un calendario y una lista de notas. En caso de que me falte espacio en la lista de tareas, también puedo ocupar esta lista de notas para las tareas. Ahora les muestro el flip through final de mi bullet journal de este mes. La verdad es que me gustó mucho el tema que escogí este mes, me gustan mucho la combinación de colores, me gusta mucho el estilo de las letras un tanto desordenada, un tanto caótico. Estoy muy feliz con el resultado, creo que es uno de los temas que más me gustan en mi bullet journal. Si bien creo que digo eso siempre en todos mis videos, la verdad es que es cierto. Siento que he ido mejorando a medida que he ido usando el bullet journal, he ido aprendiendo lo que me sirve y lo que no me sirve, y eso es lo que me gusta de este sistema, que uno lo va adaptando a lo que necesita. Es primera vez que uso el Dutch Door, pero de antemano creo que me va a gustar este estilo. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, le pueden dar a like. Recuerden suscribirse. Nos vemos la otra semana con otro video. Les mando un abrazo. Que estén todos muy bien. Cuídense mucho. Un beso para todos. Bye bye.